Gracias por estar en comunicación con lo alto, un devocional en permanente oración con el Altísimo. Les habla Ramón Neira Wiesner y me pueden encontrar en YouTube, Facebook, Comunicación con lo alto Ramón Neira, o me pueden escribir al correo comunicacionconloalto@gmail.com. Hoy vamos a tocar el tema hermoso del Salmo 23. Cuando caminamos en el mundo por el sendero de la incertidumbre, de las preocupaciones, de las tensiones y de los propios afanes de la vida, sin darle cabida a la serenidad, a la paz y al silencio del alma, para tener una profunda reflexión sobre los acontecimientos que nos atormentan. Seguramente estamos con esta actitud cerrando una puerta ante el Dios del universo, que conoce lo más profundo de nuestro ser y que penetra como espada de dos filos. El ayudador, el que escucha nuestros lamentos, está a la expectativa de brindarnos su valiosa mano protectora, como el buen pastor que cuida a sus ovejas. El rey David se encontraba en una horrible circunstancia, huyendo del rey Saúl, desterrado de un reino que le pertenecía por mandato divino y que había sido ungido por Samuel como el futuro rey de Israel. Se había salvado de morir, y en esas miradas a su trayectoria cuando fue pastor, recordaba que el buen pastor da su vida por las ovejas, trayendo a su memoria la pérdida de un cordero que buscó incansablemente sin descanso hasta que lo encontró. Y con base en esa reflexión, David se dispuso a orarle al Altísimo, utilizando la hermosa metáfora del buen pastor, y la describe bellamente así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entonces, como buen pastor, ese Dios de amor nos asiste y nos brinda el ánimo para continuar la marcha. Él es nuestro consolador, que derrama sobre sus ovejas el bálsamo que nos permite estar sanos, nos sana y nos rescata de la angustia y de la desesperación. En ese marco histórico escribió el hermoso Salmo 23, y nosotros debemos entender que ese buen pastor es el que nos rescata y nos sana, y sana todas nuestras heridas, nuestras enfermedades, nuestras aflicciones. Todo ese humano quehacer de sufrimientos y de penalidades. Este primer verso, Jehová es mi pastor, nada me faltará, lo ha memorizado un sinnúmero de personas para pedirle a ese Dios maravilloso que derrame sobre ellos bendiciones y les brinde el sosiego con respuestas contundentes a todas esas inmensas necesidades. El segundo verso del Salmo 23 dice lo siguiente, abro comillas: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, cierro comillas.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Los delicados pastos están referidos al alimento espiritual de sus ovejas, ya que pasamos por desiertos que afectan nuestra vida física, nuestra vida mental, nuestra vida espiritual. Pero nuestro pastor nos abriga, nos protege y nos lleva a aguas de reposo que dan vida y vida en abundancia. Pero además, esa agua limpia nuestros corazones y nuestras almas de toda inmundicia, haciéndonos merecedores de ser sus hijos amados. Miren ustedes lo que dice el apóstol Juan, capítulo 16, verso 34. Abro comillas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Cierro comillas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El verso 3 del Salmo 23 dice lo siguiente, abro comillas: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cierro comillas. Este hermoso verso se trata de que Dios conoce nuestras necesidades, sabe cuando estamos desanimados, y su voz y su fuerza nos alienta para continuar con la motivación del poder divino. Con Él caminaremos por sendas de justicia, por caminos de armonía y de paz, con un alma dispuesta a recorrer cogidos de la mano del Hacedor del universo. El apóstol Pablo le dirige una carta a los Efesios y en el capítulo 2, verso 10 dice, abro comillas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cierro comillas. Dios ha creado buenas obras para nosotros. El verso 4 del Salmo 23 dice, abro comillas, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cierro comillas. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando el enemigo arremete contra nosotros, los hijos de Dios, tenemos la sensación de caer en un profundo abismo, cuya oscuridad nos impide ver el sol esplendoroso de salvación y de amor por nosotros que tiene Dios para sus hijos. Pareciera que la sombra de la muerte se apoderara de nosotros, produciendo caos, produciendo estrés, produciendo angustia, produciendo incertidumbres. Pero hay un Dios, hay un pastor que nos ama, que ama a sus ovejas, que aparece en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma y nos dice, no teman mal alguno, porque yo estaré contigo. No temas, yo he vencido la propia muerte. No tienen que temer. Y el apóstol Juan en el verso 27-28 del capítulo 10 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen.
y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Cierro comillas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Esa relación con Dios es con toda la convicción, es íntima y personal. Esa relación es personal, íntima, y su presencia es la garantía de salvación, superando todos, absolutamente todos los inconvenientes. El verso habla de la vara y el cayado que infundirán aliento. Eso quiere decir que Dios tiene herramientas para destruir todo tipo de situaciones adversas que pretendan poner en peligro a sus ovejas, que pretendan ponernos en peligro a sus hijos amados. El Salmo 121, en el verso 7 y 8 dice, abro comillas, el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Cierro comillas. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ese es un verso de una contundencia especialísima que nos asegura que Él está con nosotros, que Él nos guardará, estará en la entrada y en la salida, nos protegerá ahora y siempre. El verso 5 del Salmo 23 dice, abro comillas, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cierro comillas. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Prepara la mesa delante de nosotros ante quienes nos causan daño, los que quieren destruir nuestras carnes, y ellos quedarán avergonzados, mostrando que Dios nos ha escogido y el Espíritu Santo estará con nosotros, porque somos las ovejas predilectas del Creador. Nos ha sentado en un lugar privilegiado, pero también nos ha dejado en un lugar exclusivo. Pero además, somos ungidos con el aceite celestial por ser las ovejas amadas del Señor. Samuel toma el cuerno donde se encuentra el aceite y unge a David. Y a partir de ese momento, el Espíritu de Jehová se posa en la vida de David. ¡Qué cosa tan maravillosa! Y a nosotros nos unge con su aceite celestial. Unge nuestra cabeza con aceite para destruir por completo a todos nuestros angustiadores. Y nos coloca en un lugar especial, en un lugar exclusivo. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, verso 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cierro comillas. Es tanto el amor de Dios por nosotros que entregó a su Hijo para nuestra salvación. Y el último verso del Salmo 23 dice, abro comillas, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cierro comillas. Mire la contundencia de este verso tan maravilloso.
ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es maravilloso, hermosísimo, la seguridad que nos da el Señor de que está todos los días con nosotros. Este último verso nos dice que nuestro Dios es un Dios de misericordia, y toda esa bondad de su corazón es dada para todos los días de nuestra vida. Y la misericordia de Dios se manifiesta para rescatarnos y ponernos en el lugar que nos corresponde. Es tan grande ese amor que nos conduce a su casa para morar por largos días. Y ese pastor que rescata a sus ovejas de los lugares más complejos y más difíciles, queridos oyentes, es el que nos transforma y es el que nos brinda la serenidad y la paz, y su voz apacienta nuestros espíritus rebeldes. Nos libera del miedo, nos libera del temor, del desconsuelo, y su vara y su cayado nos sostiene para protegernos y salvarnos de todas las tormentas de la vida. Qué cosa tan bella. El apóstol Lucas, en el capítulo 15, verso 4 al 7, dice lo siguiente. Se encontraba, entre otras cosas, Jesús y los predicando, y los fariseos y los escribas murmuraban y se cuestionaban, pero ¿cómo es que Jesús, el que se dice ser el Hijo de Dios, anda entre pecadores, los recibe e inclusive come con ellos? Y mire la respuesta maravillosa del gran Maestro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Pregunta. Verso 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Nos pone a nosotros sobre sus hombros gozosos de tenernos en su redil. Verso 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Queridos oyentes, si a ustedes les gustó este devocionario y creen que contribuirán espiritualmente para enriquecer a sus amigos, por favor, compártalo en las diferentes redes sociales, cosa que les agradezco mucho. Oremos. A ese Dios de misericordia y bondad que es nuestro buen pastor, que apacienta a sus ovejas con su amor y con su misericordia. A ti, Dios de bondad, te suplicamos que nos lleve a tu redil y nos llenes de tu amor y de tu sanación, de tu protección, y permanezcamos por siempre en tu casa para ver el sol esplendoroso de tu Hijo glorioso y santo, nuestro Señor Jesucristo, que con su sangre gloriosa
nos redimió del pecado y la fuerza divina del Espíritu Santo descienda en la vida de cada uno de nuestros oyentes y de sus familias. Bendice con tu poder y con tu gloria este devocional, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A todos ustedes, mil gracias. Y hasta una próxima.